Muy bien, en este debate de control político, en buena hora, pues lo citamos con los compañeros que acabo de mencionar para, para revisar en qué va el tema de la reactivación económica de nuestro país. Y por supuesto, con la llegada del COVID, pues lo que ha tenido que hacer el gobierno nacional, pues es todo un proyecto de reactivación económica para proteger digamos, de enfrentar el problema de salud de los colombianos, proteger el ingreso de los hogares, proteger el aparato productivo y apoyar las finanzas públicas. Por supuesto que esto ha significado un inusitado aumento del gasto y el nivel de endeudamiento, y es importante hacer un reconocimiento a la buena labor económica que antes de la pandemia venía desarrollando el gobierno del presidente Iván Duque, con unas cifras de crecimiento que se destacaban en el entorno latinoamericano. Desafortunadamente, esta pandemia que ha afectado a todos los países del mundo, pues ha generado un nivel de endeudamiento, por supuesto, preocupante, pero es bueno mirar un poco lo que ha pasado en los últimos años en el país. El gobierno de Andrés Pastrana termina con el 38% de endeudamiento con respecto al Producto Interno Bruto. El presidente Álvaro Uribe lo entrega con el 23%, y en el gobierno anterior es muy importante revisar esta cifra. Del 23% que recibió el gobierno de Juan Manuel Santos, lo entrega con el 42%, a pesar de una bonanza minero-energética y ninguna pandemia. Tal vez la pandemia del narcoacuerdo de paz que tanto dinero costó y tanto despilfarro. Recordemos la venta de entidades y el aumento del IVA que tanto afectó a los colombianos sin pandemia. Por supuesto que en este gobierno del presidente Iván Duque, pues se ha tenido esta dificultad y recibió un nivel de endeudamiento del 42% y ya vamos por el 51% producto de la pandemia. Estas son las principales medidas que en materia social ha adoptado el gobierno nacional. Ingreso solidario, que es tal vez el programa más importante porque sale a raíz de la pandemia, 3.080.000 familias beneficiadas. Devolución de IVA que se tenía programado pero que se adelantó con el tema de la pandemia, 1 millón de familias lo han recibido, se espera llegar a 2 millones de familias. Familias en Acción, 2.200.000 familias antes de la pandemia, autorización de giros extras para llegar a 2.600.000, adultos mayores 1.700.000 adultos, y se pasó de 80.000 a 180.000 durante la pandemia de ingreso para esos adultos mayores en condición de vulnerabilidad. Jóvenes en Acción, 250.000 jóvenes antes de la pandemia, y giros extraordinarios para llegar a 380.000. Fondo Nacional de Garantías garantizó deuda de 616.000 empresas y personas naturales, y el PAEF, que ha sido importantísimo para apoyar a las pequeñas, medianas y grandes empresas de Colombia, 3.6 millones de personas que han podido conservar el empleo y 139.000 empresas de todos los tamaños beneficiadas. Por supuesto que este debate de control político es para que nos cuente el gobierno en todos estos programas cuáles se van a mantener, cuál es el costo fiscal que tiene esto para el país, y hacer una revisión de una propuesta muy importante que hizo el gobierno desde el año pasado, que la preparó como política de reactivación y crecimiento sostenible e incluyente, precisamente para contrarrestar los efectos de esta pandemia, de esta emergencia económica, que están aquí resumidos en 5 promesas, 5 compromisos y 552 proyectos, y que básicamente son: el primero, generación de empleo, 291 proyectos, 2 millones de empleos, 95.6 billones. El segundo es crecimiento limpio y sostenible, 32 proyectos, 114.300 empleos, 19 billones. El tercero, compromiso por los más vulnerables, 143 proyectos, 280.000 empleos, 16 billones. El cuarto, compromiso con el campo y paz con legalidad, 81 proyectos, 99.600 empleos, 4 billones. Y el último, compromiso con la salud, 635.000 millones de pesos. Importante que el gobierno nos cuente ahora qué tanto se ha avanzado en esta política de reactivación y cuáles son las proyecciones de ejecución de esta política. Yo me voy a referir a algunos ejemplos porque si no, pues esta presentación sería muy larga, y ahí están mis compañeros y por supuesto profundizará el gobierno en toda esta estrategia de reactivación. Me voy a referir como a los temas que, a pesar de que no citamos a estos ministros, me parece a mí que son muy relevantes, y es el tema de vivienda, que ha sido una gran herramienta para la reactivación económica y generación de empleo,
y digamos que para no detenernos mucho en las cifras que hay aquí, la más importante de ellas es que en marzo de 2021, es decir, el mes que acaba de pasar, es el mes de mayor crecimiento en ventas de la historia, 21.124 unidades comercializadas. Eso quiere decir que las estrategias que en materia de vivienda ha implementado este gobierno han sido exitosísimas, y por supuesto que aquí hay una gran herramienta de generación de empleo, y uno quisiera que esta política de vivienda se pudiera mantener y ojalá profundizar. Entre otras cosas, porque una cifra que dice mucho es que 44% de los colombianos vive en viviendas arrendadas. Entonces, eso pues con mayor razón para tener un país de propietarios. El sector agropecuario ha tenido un comportamiento extraordinario en medio de la pandemia. La importancia del sector agropecuario, que tenemos que apostarle a que sea el gran motor del desarrollo económico de nuestra nación, y creo que la pandemia ayuda a que hagamos una reflexión sobre cuáles son las prioridades de nuestro país, porque seguramente la transición energética que ha avanzado mucho en este país y la dependencia del petróleo, del carbón, tenemos que ir pensando que vamos a dejar de depender de esas fuentes. Tenemos la gran oportunidad con el desarrollo agrícola de nuestro país, y yo aquí voy a mostrar cómo este gobierno, por lo menos los temas estructurales, los ha logrado detectar, y uno lo que quisiera es que se puedan profundizar. Pero unas cifras importantes, comparación del crecimiento del sector, comparado con el año 2019, el año anterior hubo un incremento del 2.8% en las exportaciones del sector agrícola colombiano. Aquí hay unas generales muy importantes. La de aguacatejas es extraordinaria, cómo ha crecido ese renglón de la economía. Carne bovina con un comportamiento también extraordinario, y los tradicionales café flores, que han decrecido algo en toneladas, pero siguen siendo fundamentales para el desarrollo agropecuario de nuestra nación, y el banano. Uno pensaría que en este sector agrícola, y me voy a referir al final cuando termine de hacer esta presentación, de recalcar algunos temas que me parece a mí que serían muy importantes para poder profundizar el crecimiento del sector agropecuario colombiano, que sin duda debería ser el gran motor del desarrollo en el inmediato, mediano y largo plazo. El gobierno ha hecho esfuerzos muy grandes en este sector. Hay muchos programas, seguramente mis compañeros se van a referir a ellos, pero temas tan importantes como el apoyo financiero, 68.711 créditos con tasa de interés subsidiada, 150.385 millones, para el 2020 280.724 avales de garantías que garantizan 2.3 billones y que apalanca créditos por 3.2 billones. Por supuesto que lo que pasó en la pandemia, donde vimos que al sector primario de la economía, del sector agrícola, no le llegó buena parte de estos subsidios, pues por supuesto que ahí tenemos que hacer una reflexión sobre que los escasos recursos que puede prestar el gobierno colombiano subsidiados se tienen que ir al sector primario de la economía, y no lo que ocurrió en medio de la pandemia, que buena parte de eso se fue a exportadores, a grandes plataformas que no necesitan, que pueden perfectamente ir al sistema financiero normal, y ahí hay que hacer una reestructuración. De hecho, hemos presentado con mis compañeros, en cabeza de la senadora María Fernanda Cabal, un proyecto de ley para corregir esas anormalidades que son parte de los problemas que tiene el sector. Otro tema importantísimo que ha detectado el gobierno del presidente Iván Duque como estructural dentro de estos temas del fortalecimiento del sector agropecuario es que, como lo hemos repetido muchas veces, son 140.000 kilómetros de vías terciarias que tiene este país, y alrededor del 80-85% pueden estar en mal estado. Y aquí hay un gran déficit, y es que todos sabemos que las vías terciarias están en cabeza de los departamentos y de los municipios. Yo normalmente pongo el ejemplo de Samaná o de Pensilvania, o de esos municipios grandes de mi departamento de Caldas, que son bien quebrados por la topografía, pero también por las escasas finanzas. Nunca tienen recursos para manejar esas vías terciarias. Y desde el gobierno del presidente Álvaro Uribe en el 2010, en el presupuesto general de la Nación, no había recursos importantes para vías terciarias. Aquí está la cifra de este gobierno, 3.2 billones. Uno que quisiera que esto se profundizara. Necesitamos un esfuerzo muchísimo mayor. Me parece que uno de los programas más importantes que ha sacado adelante el Ministerio de Agricultura, un reconocimiento al señor ministro, este programa que viene
como una de las propuestas del gobierno. Hay que profundizarlo, pero tiene muy buenos resultados. Agricultura por contrato para tratar de eliminar las cadenas de intermediación. Ahí están las cifras: 132.000 productores agropecuarios que han vendido por anticipado, mercados formales, ventas estimadas de más de 1.2 billones con 771 aliados. Esto hay que profundizarlo. Gravísimo problema del sector agropecuario, sobre todo para los pequeños campesinos, que se les dificulta tanto la comercialización. Hay algo muy importante, y yo creo que en conectividad, que tiene que ser una de las herramientas no solo para el desarrollo del campo, sino para el desarrollo de la educación de este país, para que pueda llegar la tecnología a todos los rincones de Colombia. Todos los colombianos tenemos un teléfono celular, eso también es en el sector rural. La conectividad se ha avanzado mucho, ahí están las cifras, dicen todo el esfuerzo que se ha hecho: 2.371 zonas digitales urbanas, rurales 910, aquí habla de lo que hicieron en Providencia. Esto pues es el informe que le pedimos al Ministerio de las TICs para hacer digamos que un recorrido por la importancia que tiene la profundización de la conectividad en Internet como herramienta para el desarrollo no solo del sector agropecuario, sino de la educación en todo el país. Acá hay una herramienta, y tal vez la pandemia, si algo positivo ha dejado, es que, digamos, que adelantó todos estos procesos de conectividad, pero necesitamos que esto llegue a muchísimos más colombianos y que tengamos muchísima más cobertura. Pero hay unos avances muy importantes, y aquí están las cifras que se presentan. Acceso fijo por Internet, pasamos de 6.68 millones de accesos a 7.67, y accesos móviles de 25.9 a 30.4 millones de accesos. En infraestructura, que es tal vez una de las herramientas más importantes que ha tenido el gobierno del presidente Iván Duque para avanzar en esta política de generación de empleo, tal vez el programa más importante es concluir, y yo pongo aquí en negrilla el túnel de la Línea, porque considero que ese es tal vez el más representativo. Tantos años bregando a sacar adelante ese túnel, ya lo pudimos inaugurar, tiene una inversión de 1 billón de pesos, pero junto al túnel de la Línea pues van 4 túneles, 5 viaductos, intercambiadores, 13.4 kilómetros de vía que conectan a Cajamarca en el Tolima con Calarcá en el Quindío. Y en este programa de concluir, hay inversiones por 2.2 billones para ejecución de 27 proyectos en diferentes regiones, teniendo la infraestructura como el gran motor de la generación de empleo para contrarrestar los efectos de la pandemia. Y aquí están el mapa de Colombia, y ahí están, digamos que en donde se van a ejecutar esos proyectos, que son financiar esas obras en 27 proyectos viales en 23 departamentos del país, con lo cual se logrará la intervención de cerca de 400 kilómetros. Contempla además inversiones entre el 21 y el 22 por cerca de 2.2 billones, que va a permitir la finalización de la construcción de tramos estratégicos en diferentes departamentos. Digamos que se convierte en una gran herramienta de generación de empleo. Y este otro proyecto, que es el programa de vías para la legalidad y la reactivación, Visión 2030, aquí se priorizan 21 tramos viales en 18 departamentos. El mapa que están viendo ahí, total de kilómetros a ser intervenidos 1.208, con una inversión de 9.2 billones a cargo del INVIAS. Y en comercio, que tenemos aquí al señor ministro de Comercio, Industria y Turismo, pues aquí unas cifras de lo que nos hizo llegar el ministerio, de cuáles han sido los créditos directos para las pymes. Ahí están las cifras: 400.000 millones, y será extendida en el 2021 hasta alcanzar los 2 billones de esos cupos. El crédito para microempresas, se espera colocar 1.86 billones. El comercio electrónico, cómo ha venido avanzando y cómo se implementan programas muy importantes en el Ministerio de Comercio para esta nueva herramienta, que también es de generación de empleo, que ayuda muchísimo en el país. Seguramente ahorita lo profundizarán mis compañeros, y con seguridad el señor ministro. Y que me parece un tema pues muy importante, porque poco se habla de él, pero nos hizo llegar el ministro esta información, y seguramente le vamos a pedir que la profundice. Y es que una de las cosas que ha producido la pandemia del coronavirus es que han resuelto las empresas que deberían estar más cerca de los sitios donde van a vender los productos. Entonces, digamos que esa proliferación de empresas americanas en Asia y sobre todo en la China, a eso agregarle pues el conflicto comercial entre las dos potencias, entre los Estados Unidos y la China, pues ha hecho que muchas empresas americanas
quieran regresar a Latinoamérica. Solo me voy a detener en esta cifra. El gobierno realizó una segmentación donde halló 596 empresas que se podrían relocalizar en el país, entre ellas contactó a 421 para avanzar en la estrategia se llama nearshoring, porque pues la otra es offshore, que es en todo el mundo, que era la que estaba operando antes, y esta es, digamos, que en la frontera. Pero cuando uno revisa un poco la literatura, dice que estar a 4 o 5 horas de vuelo de la, digamos que de la empresa original. Como quien dice, una estrategia de importar exportadores. Le vamos a pedir al ministro que nos profundice, porque yo creo que aquí hay una gran herramienta. La Cámara Colomboamericana habla de esta inversión de empresas estadounidenses localizadas en Asia, en sectores como la industria farmacéutica, manufacturera, de insumos para calzado, prendas de vestir y textiles, tienen un gran potencial para ser traídos a nuestro país, entre otras cosas, por la estratégica ubicación que tiene Colombia en el entorno del continente americano. Con esto, esta presentación, y aquí hago unas observaciones, presidente, para terminar. Yo creo que aquí hay algo que yo quisiera dejar ahí, y en esto tienen que ver todos, porque y es el tema de la actualización catastral. Yo creo que este es un tema estructural que tenemos que profundizar como herramienta para la generación también de ingresos, porque es que los ingresos no solo pueden ser del gobierno central, también cómo le generamos ingresos a los municipios. Este tema de la actualización catastral, que detectó en buena hora el señor presidente Iván Duque, el gobierno del presidente Iván Duque, que tuvo al doctor Carlos Enrique Moreno a la cabeza de ese programa, yo creo que es una gran herramienta que también tiene mucho que ver con el desarrollo del campo colombiano, en la medida en que si podemos avanzar en el catastro, en la actualización catastral, que técnicamente se llama catastro multipropósito, que cuando llegó el gobierno estaba la cifra por ahí en el 4% de actualización catastral. Eso es una locura, es saber qué pasa en cada metro cuadrado de territorio nacional, y si solo tenemos el 4%, el IGAC nos dijo ayer que ya iban en el 16%, eso es muy bajito. Miren, una de las cosas que ha llevado a que Barranquilla como ciudad tenga el desarrollo que tiene es que tiene actualizado el catastro. Saben exactamente qué hay en cada metro cuadrado de territorio. Esto para el tema de impuestos, de ICA, de industria y comercio, impuestos prediales, pero también para el desarrollo del campo, para la tenencia de la tierra, para la legalización de predios. Es una herramienta fundamental donde el gobierno debería hacer un esfuerzo aún muchísimo mayor, porque ahí estaría la fuente de ingreso para los municipios, porque hay municipios donde solo el 30-40% de los predios están contribuyendo a la hacienda de esos municipios, cuando deberían ser muchísimo más. Pero por supuesto que el tema de legalización de tierras también va ligado. En resumen, hay que profundizar el tema de actualización catastral como gran herramienta del desarrollo. Otro tema muy importante, ministro, nosotros en el gobierno anterior, un proyecto muy bien intencionado, la ley Sidres, la aprobamos en la Comisión Quinta. Esa es la herramienta para el desarrollo de la altillanura. Un país como Colombia, que tiene 40 millones de frontera agrícola y solo explota 7, tiene la gran posibilidad. El ejemplo es la Facenda y muchos otros más que han hecho esfuerzos, pero la Facenda tal vez es el más importante de todos por los avances tecnológicos y por la cantidad de producción de diferentes sectores que hacen ellos, de una producción muy avanzada y muy tecnificada, que si lográramos unirla con pequeños, medianos y grandes propietarios, podríamos hacer una gran revolución. Pero no ha funcionado lo de la Sidres, ministro, y tenemos esa altillanura, digamos que con un problema de inseguridad jurídica muy grande para las inversiones tan cuantiosas que hay que hacer en unas tierras tan difíciles como las de altillanura, pero que tienen un gran potencial. Ahí tenemos algo por resolver y que podría ser una gran fuente de ingresos. Este otro tema que le voy a pedir al señor ministro de Comercio que lo profundice, y de él es una propuesta que ha hecho de desarrollo, pero se lo he oído también, por ejemplo, exponer muy bien a la senadora Paloma Valencia, que habla de la escalera de la formalidad, y es que hay 1.580.000 empresas registradas en el país, pero se calcula que puede haber más de 5 millones de informales. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hacer para que se puedan formalizar en la medida en que pudieran? Entonces, la propuesta de desarrollo dice que habría que hacer gradualidad en la parafiscalidad, con ventanillas únicas, con beneficios para acceso al crédito, fomento, fondo de garantías para apalancar las tasas y los
y el acceso a créditos de esas microempresas. Si uno tiene 5 millones de empresas informales, y por supuesto que ahí está la señora que arregla ropa una tienda, bueno, tantas empresas que tienen los colombianos, desde las más pequeñitas y otras no tan pequeñas, cualquier empleo de más que pudieran ellos a través de la formalidad conseguir, pues esa sería una gran herramienta de generación de ingresos. Por supuesto que tiene que ir acompañado de un gran apoyo de la banca, de la academia, del SENA, de los gremios de la producción, de las cámaras de comercio, para lograr que esas empresas se pudieran formalizar y en la medida en que se pudieran formalizar pudieran generar más empleos con el crecimiento que vendría por la formalización. Hay que bajarle los costos a esa formalización, si no, no va a ser posible. Vías terciarias, lo decíamos ahora, hay que profundizar. Nosotros, es gran generadora de empleo. Dicen que unos 30 empleos directos por cada kilómetro de placa huella, pero lo que tenemos que hacer es desarrollar el campo colombiano y que esos 140.000 kilómetros de vías terciarias, que un poco más del 80% pueden estar en mal estado, pues tengan, digamos que, una inyección más grande, pero reconocer que este gobierno ha hecho una inversión muy importante. Y en esto, señor ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, yo le voy a tirar aquí unas ideas, las he oído en varias partes, planteamientos para tenerlos ahí, porque siempre la pregunta será, ¿y las fuentes? ¿De dónde salen las fuentes? Una primera pregunta, ministro Carrasquilla, yo no volví a hablar de la venta de ISA con plata de Ecopetrol, y eso dice que eran más de 10 billones de pesos. Me parece que es muy importante. ¿Por qué no pensar en vender la participación que tiene el Estado en empresas donde sea minoría, por ejemplo? Que también he oído esa propuesta. Me parece que es muy interesante. La reducción del tamaño del Estado, que es fusionar entidades, eliminar agencias, fondos. Yo sé que están pensando en eso, pero qué bueno que se pudiera hacer una propuesta y que los colombianos entendieran que de verdad se va a hacer un esfuerzo muy grande por ser mucho más eficientes digamos, en la dualidad de funciones. Yo creo que hay mucha agencia y muchas entidades que están haciendo, digamos que varios oficios. Bueno, a mí se me ocurren muchas, pero yo no puedo extender mucho esta intervención porque faltan mis compañeros. Y otra que me parece de la mayor importancia y que valdría la pena revisar es que en los inventarios de la Nación, señor ministro, se habla de que puede haber unos 20.000 predios, propiedad del gobierno central, y que esos predios, que pueden ser 20.000, están evaluados en valores catastrales en unos 40 billones de pesos. No habría ahí una gran fuente de recursos en esta emergencia tan grande que estamos viviendo. Y terminaría con esto. Yo creo que no fueron los 30 minutos, presidente, porque no hay necesidad. Yo creo que este gobierno ha manejado esta pandemia con extrema seriedad. Yo creo que el ministro de Salud y lo que ha hecho el presidente Iván Duque, todos los días poniéndole la cara a los colombianos, contando todo lo que ha hecho, cómo corrieron a hacer contratos para que nos lleguen vacunas de todas partes. Yo creo que hay que reconocer la seriedad y valdría la pena que hiciéramos una reflexión. ¿Por qué estoy hablando de las vacunas? Porque es que la mejor herramienta de reactivación económica y de generación de empleo en este país y en cualquiera del mundo es que todos estemos vacunados y que por lo menos logremos la inmunidad de rebaño. Y eso pues lo han logrado muy poquitos, sobre todo los países desarrollados que han comprado, que tienen la capacidad de comprar 3 y 4 veces las dosis que necesitan. Pero yo creo que el gobierno ha hecho un esfuerzo extraordinario y bien valdría la pena mirar también cuál ha sido el cumplimiento de ciertos gobiernos locales en las promesas, sobre todo en el tema de UCIs, donde se comprometieron a hacer esfuerzos y no los hicieron. Y recuerden ustedes que hace un año teníamos 5.000 UCIs en el país, hoy tenemos 10.000. Y miren pues que tenemos esta dificultad tan grande a pesar de que hemos duplicado la capacidad de UCIs. Y aquí valdría la pena que hiciéramos una reflexión, porque la pandemia va a durar y esos esfuerzos que prometieron algunos gobiernos locales valdría la pena que lo hicieran, porque necesitamos darle salud a los colombianos mientras logramos avanzar en la vacunación, que finalmente es la herramienta más importante para lograr la reactivación económica. Dejaría ahí, señor presidente, y al final, pues en las conclusiones, hacer un resumen de lo que oigamos aquí, de lo que podamos aportar de más en este importante debate que hemos citado
con nuestros compañeros para que el gobierno nos cuente en qué va la reactivación económica en estas dificultades tan grandes que estamos atravesando por cuenta de la pandemia. Muchas gracias, señor presidente.